vida útil de los alimentos y factores que afectan su duración. En la medida que se ha venido tomando conciencia de la importancia de la inocuidad de los alimentos y el creciente interés de los consumidores por tener conocimiento de los productos que adquieren, se hace necesario manejar las precauciones necesarias para evitar ocasionar problemas de salud a los clientes a través de la implementación y verificación de la vida útil de los alimentos y sus materias primas. Al pensar en la vida útil de un alimento, automáticamente lo asociamos con la fecha de vencimiento del mismo. Y es que la fecha de vencimiento de un producto corresponde a una serie de análisis que se realizan a cada alimento con el fin de establecer el periodo de tiempo en el cual el alimento mantiene sus atributos sensoriales, nutricionales y microbiológicos. Estos estudios se deben realizar simultáneamente y se deben tener en cuenta aspectos fundamentales asociados a la naturaleza de cada alimento, tales como su composición o materias primas, formulación, procesos aplicados, prácticas higiénicas de los manipuladores, aspectos sanitarios durante su elaboración, envasado, el material de empaque y las condiciones de almacenamiento. Materia prima. La naturaleza de las materias primas es uno de los factores que más influencia ejerce sobre la vida útil de un alimento. La materia prima puede tener un alto contenido de proteínas, grasas o carbohidratos. Dependiendo del macronutriente que predomine o de la combinación de estos en el alimento, será el tipo de reacciones que se lleven a cabo. Por ejemplo, son diferentes las reacciones que ocurren en una carne que en un pan o en unas galletas que en un queso. Formulación del producto. Los ingredientes y aditivos que contenga un producto afectan directamente la caducidad de un alimento. Proceso que se aplica. Los alimentos pueden someterse a procesos de desinfección, cocción, pasteurización, entre otros, los cuales, si se realizan de manera adecuada, en la mayoría de los casos ayudan a prolongar la vida útil de los mismos. Condiciones sanitarias del proceso. Dependiendo de las condiciones sanitarias que se sigan durante el proceso de elaboración de un producto, será el tiempo de vida útil del mismo. Si no se mantiene un adecuado manejo higiénico durante todo el proceso de elaboración, es posible que el producto final contenga una carga microbiana que, de tener condiciones favorables, puede desarrollarse y descomponer el alimento o, aún más, causar infecciones o intoxicaciones a los consumidores. Por ejemplo, si no se desinfectan los ambientes de producción y elaboración de los alimentos, es muy probable que dichos alimentos presenten un recuento alto de microorganismos aerobios mesófilos, los cuales con el transcurso del tiempo deterioran los alimentos y reducen su vida útil. Prácticas higiénicas de los manipuladores. Al igual que con las condiciones sanitarias de los procesos, las prácticas higiénicas de los manipuladores definen la vida útil de los alimentos. Es decir, si un manipulador falla en aspectos elementales como el lavado de manos o la limpieza de su dotación, es muy probable que transfiera altas cargas microbiológicas a los productos y se reduzca sustancialmente la vida útil de los alimentos. Por su parte, si los procesos son realizados por personas capacitadas, responsables y que cumplen con las normas de higiene, se va a garantizar que no se transfieran contaminantes a los alimentos y en consecuencia se prolonga su vida útil. Envasado. Un producto envasado asépticamente tendrá una vida útil mayor. Asimismo, el material de empaque también define en gran medida la duración de un producto. No es lo mismo un alimento envasado en bolsas de polietileno de baja densidad, sin vacío, que si empacamos ese mismo alimento en bolsas multicapa de alta barrera al vacío. Vale la pena recalcar que el material de empaque depende de la naturaleza de cada alimento y requiere un estudio profundo para establecer las necesidades de cada uno. Almacenamiento y distribución. El lugar y las condiciones donde se almacenen las materias primas o los productos terminados también definen la vida útil de los alimentos. Es tan importante los procedimientos de correcto almacenamiento que requieren un capítulo de capacitación posterior. Asimismo, debe cuidarse que el transporte de los productos se haga en vehículos con condiciones específicas para cada alimento. Aspectos microbiológicos. Previamente se ha estudiado y analizado el efecto de los microorganismos en los alimentos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas condiciones de los alimentos, como su composición, origen y demás atributos, favorecen o no la proliferación de los microorganismos en estos, razón por la cual los microorganismos definen en un alto porcentaje la vida útil de los alimentos.
Para tener claridad respecto a las consideraciones anteriores, vamos a tomar el mismo alimento procesado de distinta forma para establecer la importancia de los procesos en la vida útil de los productos. Si tomamos un pescado fresco que ha sido procesado en un área en condiciones sanitarias adecuadas, por manipuladores capacitados que cumplen con las prácticas higiénicas, y posteriormente ese producto es empacado al vacío, es ultracongelado y se almacena en temperaturas óptimas de congelación, se puede garantizar que este producto pueda mantener todas sus características por un periodo de tiempo igual o superior a un año. Por su parte, si ese mismo pescado fresco no le realizamos un proceso adecuado, no se empaca en condiciones adecuadas y se mantiene almacenado en rangos de temperatura que no corresponden a los recomendados, fácilmente ese producto no va a superar 24 horas sin presentar desviaciones en sus atributos de calidad. Vida útil secundaria. La vida útil secundaria hace referencia a la duración de un producto manteniendo sus atributos después de abrir su empaque original. Es de vital importancia tener en cuenta la información de rotulado para garantizar las condiciones de almacenamiento que allí se establecen, así como conocer las características del alimento. En la mayoría de los casos, la información de rotulado declara algunos textos tales como: mantenga refrigerado después de abierto. Una vez abierto, consuma en el menor tiempo posible. Una vez abierto, consuma en su totalidad, e incluso en el caso de algunos enlatados, sugieren retirar el producto de la lata una vez se haya abierto y se debe transferir a otro tipo de recipiente. En definitiva, un producto, después de ser retirado de su envase primario, debe consumirse en el menor tiempo posible, dado que la vida útil secundaria varía debido a los mismos factores que afectan la vida útil primaria. Rotulación de alimentos reenvasados. Con el fin de garantizar la trazabilidad y la vida útil de los alimentos reenvasados, en cuyo caso sería la vida útil secundaria, se debe recurrir a rotular los alimentos con la mayor cantidad de información disponible proveniente del empaque original, principalmente el nombre del producto, lote y la fecha de vencimiento, la cual se reduce a unos días debido a la modificación de las condiciones y estado de los envases y condiciones de uso y almacenamiento. En todo caso, lo más importante es garantizar la trazabilidad de los productos y permitir el rastreo desde su origen en el caso de ser necesario. Como ven, la vida útil de un alimento es un factor fundamental en la garantía de inocuidad. Se ve afectada por muchos factores, en su mayoría asociados con las actividades del personal manipulador de alimentos. Por eso, es muy importante conocer los términos y prácticas asociados con el fin de dar un buen manejo a los alimentos y a sus materias primas.